Y del catecismo, toda la parte de Cristo, el catecismo de la Iglesia Católica, también. Pero más importante es el Evangelio. Porque en las cuestiones de la teología nos guiamos por la revelación divina, no por otra cosa. El catecismo nos ayuda, evidentemente, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos ayuda, por supuesto que sí. El Padre Rossi nos ayuda también. Pero es la revelación. Porque acá hay enseñanzas sobrenaturales, es decir, enseñanzas divinas que no se aprenden en ningún libro de filosofía, menos de psicología, mucho menos de sociología y mucho menos de... Filosofía. Tampoco, no. Ni historia, ni arqueología. Eso es lo que se llama ciencias auxiliares. Pero acá está la revelación divina. Por eso digo, la lectura de uno de los 4 evangelios, para completar el que más le guste, para ir a la par del curso, ¿no? Eso en primer lugar. Después, claro, nosotros tenemos que demostrar o decir que Jesucristo es Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Acá está. Que es Dios, ¿no? Y por eso nosotros adoramos a Cristo. Acá está. Adoramos a Jesucristo, porque es Dios. Eso está en el Evangelio. Pero después vamos a ver varias herejías que ha habido a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Y los herejes también toman el Santo Evangelio a su modo. Sobre todo, los herejes toman una parte del Evangelio y otra parte no. Por eso digo, hay que leer todo un Evangelio completo, ¿no? Para no tener una visión parcial de Cristo, ¿no? En primer lugar, hay distintos nombres que se le aplica a Jesucristo. Es muy importante porque en el Santo Evangelio, en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios, el nombre que se da a una persona indica cómo es la persona. Entre nosotros no, en castellano, nosotros cuando nos bautizan nos pusieron un nombre, y el nombre es porque le gustó a mi mamá, o el nombre de mi abuelo, pero no significa nada de mi personalidad, el nombre. En todo caso, entre nosotros, el apodo que le aplicamos a una persona indica algo de esa persona, algo real de la persona, el apodo, no el nombre. En cambio, en la Biblia es el nombre. Y por eso, por ejemplo, también el apodo, ¿no? Fíjese, San Pedro, el famoso San Pedro, se llamaba Simón. Simón en hebreo significa el que escucha y después significa el que obedece. Muy apropiado para Pedro. Y Pedro significa piedra, la piedra sobre la cual se asienta la iglesia, como dice Cristo. Sí, los nombres son eso. Entonces, ¿qué nombres se aplican a Cristo en la Sagrada Escritura? Por ejemplo, cuando empieza el Evangelio según San Juan, en el principio, utiliza una palabra, es en griego, todos los evangelios son en griego, ¿no? En principio, decimos en castellano, el principio era la palabra. O mejor aún, el principio era el verbo. El principio era el logos. Es una palabra griega que también existe en castellano. El logos quiere decir aquello que da sentido a todas las cosas. ¿Por qué? Porque, eso viene de San Agustín, explica, dice, el Padre, Dios Padre, en la Santísima Trinidad, Dios Padre, antes de crear el universo, todas las criaturas, las pensó. Y dice Santo Tomás, como un arquitecto, antes de construir la casa, tiene que pensarlo. Dios Padre pensó a cada una de las criaturas, a cada uno de nosotros, en el Hijo. El Hijo como
la mente, el pensamiento de Dios, del Padre, donde están las ideas de cada una de las criaturas. Como un arquitecto que piensa antes de construir. Como un prototipo, exactamente. El molde, el modelo, en base al cual nos creó a nosotros, nos iba a crear después a nosotros. Entonces, el Hijo, sí, en el principio era el Logos. En el principio estaba, o era, el que contiene el porqué, el sentido y la esencia de todas las criaturas, de todas las cosas. Y el Logos era Dios. Es un nombre que se aplica, como digo, los nombres indican algo real de la persona, en este caso de Jesucristo. En Él todas las cosas tienen su sentido, su esencia, su verdad. En Él, y no fuera de Él. Después dice, por ejemplo, Emmanuel, cuando San Mateo cita al profeta Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Efectivamente, este niño es Dios, que está con nosotros. Después, hay una palabra, un nombre, que es el nombre de Dios, o mejor dicho, perdón, el principal de los nombres de Dios, porque Dios tiene muchos nombres. El principal de los nombres de Dios es Yahvé, ¿no? Que significa yo soy, ¿no? Eso le dice Dios a Moisés, yo soy. Entonces Jesucristo, bueno, y además, esta palabra yo soy, los judíos no la usaban, porque es el nombre de Dios. Vieron que ellos eran muy supersticiosos. Entonces, si usaban la palabra Yahvé, pensaban que le iba a caer un rayo y lo iba a destruir. Por eso nunca usaban la palabra Yahvé, los judíos. Por eso en la Biblia a Dios lo llaman Adonai, lo llaman Elohim, lo llaman no sé cuánto, pero Yahvé no. Una palabra sagrada, que por esa superstición judía no se podía nombrar. En cambio Jesucristo, muchas veces en el Evangelio, que ustedes lo van a leer, dice yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Y cuando lo van a tomar prisionero, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, yo soy. Se da el nombre divino a sí mismo. Bueno, el Cordero de Dios, porque para los judíos el Cordero Pascual, en la Pascua judía, es el alimento sagrado de la fiesta de la Pascua, ¿no? El alimento con el cual tenían que salir a recorrer 40 años recorriendo el desierto. Rey, porque los judíos tenían sus reyes, ¿no es cierto? Pero cuando se lo nombra rey a Jesucristo, mejor dicho, cuando los judíos quieren hacerlo rey, vieron que él se escapa porque no venía para ser rey, ¿no? Él se escapa, querían hacerlo rey porque lo consideraban el Mesías. Y el Mesías, es decir, el elegido de Dios, el ungido de Dios, el Salvador que Dios enviaba, iba a ser rey. Los judíos pensaban que iba a ser un rey político, como nosotros esperamos que venga Cristo acá en las próximas elecciones. Y no va a venir. Ya, ni así venga, No va a pasar nada. No, si viniera Cristo, se mejorarían muchas las cosas, ¿no? Pero querían hacerlo rey político y él se escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el juicio que le hace Poncio Pilatos, Jesucristo dice, tú eres rey, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi reino es etc. Hijo de Dios, ojo. Porque hijo de Dios significa el Mesías, no significa Dios. Acuérdense que los judíos no creen en la Santísima Trinidad, pero está Dios. Y el Mesías,
que iba a ser tan elegido y tan amado y tan... Iba a ser hijo de Dios como un título honorífico. Por eso muchas veces se nombra a Jesús el Hijo de Dios. Incluso los diablos, por ejemplo, cuando lo tienta a Cristo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Está diciendo si eres el Mesías, no si eres Dios. No es lo mismo. Decimos que Dios por otros nombres, pero este nombre no indica que sea Dios, sino el Mesías de Dios. Después hay un nombre muy importante que se da sobre todo en la de San Pablo, ¿no? Esposo. Porque en el Antiguo Testamento está, por ejemplo, el famoso Cantar de los Cantares, ¿no? El libro de Cantar de los Cantares, en los cuales va relatando poéticamente, ¿no? Las conversaciones amorosas del esposo con la esposa, ¿no? Como una gran metáfora, un gran símbolo del amor de Dios por el pueblo judío. Entonces Jesucristo se lo llama el esposo de la iglesia, para indicarnos que el nuevo pueblo de Dios ya no es el pueblo judío, sino la iglesia. Señor, como pone en griego, Kyrie, ¿no? O Kyrios, Señor, el título que usaba el emperador romano, porque el emperador romano era el dueño y señor de todo. Incluso podía matar de todas las personas, de todos los que estaban en el imperio, todos los romanos y los otros que eran los países dominados, ¿no? Era el señor, era el dueño, porque era Dios, el emperador. Y por eso a Cristo se lo llama Señor. Porque era Señor, si le demos obediencia, le demos respeto, le demos homenaje. Y además está queriendo decir eso, que es Dios. Distinto que el emperador, porque el emperador, como bien sabemos, al final se muere y se acabó. Y viene otro emperador, ¿no? Pero acá sabemos que Jesucristo murió y resucitó. Y no vino otro Señor más que Jesucristo. Por eso los primeros mártires, en la primera persecución del Imperio Romano, ¿no? Vieron que querían el emperador, que los gobernadores, ¿no? La policía, ¿no? Querían que los cristianos rindieran homenaje al emperador, quemaran incienso en homenaje al emperador, porque el emperador es Dios. Y entonces ellos dicen, no, porque hay un solo Señor que es Jesucristo. ¿Ve? La palabra Señor indica eso, hay Dios, el único Dios. Porque si no, ¿por qué no rendir homenaje al emperador? Si es el jefe político, está bien. San Pablo dice, hay que homenajear, hay que honrar a las autoridades civiles, ¿no? Pero en ese caso era Dios, Señor en cuanto a Dios. Dice, no, el único Señor es Cristo. Dicen los cristianos, y por eso los matan. Esos son los nombres. Después el nombre Cristo, como bien sabemos, porque el nombre de Jesús es Jesús, para la redundancia, ¿no? Dios nos salva, eso significa. Yahvé nos salva. ¿Sabe qué es Dios? Porque el ángel le dice a José, a María, le pondrá por nombre Jesús, porque vendrá a salvar al pueblo de sus pecados, ¿no? Cristo, entonces significa ungido, es decir, elegido, consagrado, más que elegido, consagrado por Dios, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Consagrado. Porque el judaísmo, no cualquiera era consagrado. En el cristianismo sí, todos en el bautismo nos ungen con el crisma, ¿no? En la confirmación nos ungen con el santo crisma nuevamente. Pero en el judaísmo solamente los reyes, los sacerdotes eran consagrados con el aceite bendito, no sé qué aceite usaban, ¿no?
solamente, ¿no? Puede ser, pero con una bendición. Entonces, Jesucristo es el Mesías, es decir, el ungido. Es decir, de todos los ungidos, de todos los reyes y todos los sacerdotes, el principal es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene como título propio de él, ungido, ¿no? O Mesías, o elegido, o como lo quieran llamar. Después, yo le decía que se lo llama Hijo de Dios y también se lo llama Hijo único de Dios. Porque para los judíos, en el Antiguo Testamento, todos somos hijos de Dios. En general, una cuestión así genérica, ¿no? Todo el pueblo judío, pero judío es hijo único, es indistinto de todos los demás. Eso quiere decir. Incluso te lo llama San Juan en el comienzo del Evangelio, hijo unigénito, es decir, el único engendrado. Porque nosotros somos adoptados por adopción. En cambio, él fue engendrado. El Padre, la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre engendra a su Hijo. De tal manera que como es engendrado, el único que ha sido engendrado, por lo tanto, Jesucristo tiene la misma naturaleza que su Padre. Como todos los hijos. Los gatos tienen gatos, los perros tienen perros. Las personas humanas tienen personas humanas. Y Dios tiene un hijo que es Dios también. La misma naturaleza. Por eso, unigénito, el único que ha sido engendrado de entre todos los hijos de Dios. En cambio, nosotros somos adoptados, decíamos, ¿no? Tenemos naturaleza humana, no tenemos naturaleza divina. Y por la adopción del bautismo, participamos en una cierta medida, supongan un tanto por ciento nada más, de la naturaleza divina. En cambio, Jesucristo participa totalmente, un 100%, de la naturaleza divina de su Padre, de Dios Padre. Por eso, Hijo único y unigénito. Bueno, y muchos otros nombres. Pueden leer, si quieren, un libro de Fray Luis de León, Los nombres de Cristo. Padre, y hijo de hombre que se Tiene razón, me olvidé de ese. Hijo de hombre. Porque es hombre. Es decir, en Jesucristo, como vamos a ver a lo largo del curso, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, las dos cosas. Lo que tenemos que ver es cómo es esta mezcla rara, ¿no? Pero hijo de hombre significa eso, tiene naturaleza humana. No significa que tuvo papá, porque sabemos que no tuvo papá, tuvo mamá solamente, la Santísima Virgen María. Si recibió la naturaleza humana de su madre, que es humana. Y no de un padre, porque San José no fue el papá de Jesús, sino un padre adoptivo. Pero hijo de hombre sí, porque también es hombre verdaderamente. Tiene hijo de Dios, unigénito, porque tiene naturaleza divina, es Dios. E hijo del hombre, porque tiene naturaleza humana, es hombre. ¿Ven? Bueno, decía de Fray Luis de León, Los nombres de Cristo se llama el libro, un libro clásico. Fray Luis de León debe ser del año 1500 más o menos. Tiene como 100 nombres que y va explicando una cuestión más poética, teológica, ¿no? Si lo quieren leer, es muy interesante. Bueno, yo les decía entonces, tienen que leer todo un evangelio completo, ¿no? Porque vamos a ver a las distintas herejías que ha habido. La herejía, dice Santo Tomás, el hereje no es el que niega un dogma, sino el que afirma una doctrina, ¿no? Porque él quiere. Es decir, el cristiano afirmamos, Jesús es Dios y es hombre verdaderamente. ¿Por qué? Porque está revelado así. Y porque lo enseña la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. En cambio, el hereje dice, no, yo creo que Cristo es Dios porque yo creo, porque yo digo. Ella es un hereje, porque suprime la fe, que es aceptar una verdad que ha sido revelada y que yo no la entiendo, suprime esa relación, en definitiva, con Dios, para decir, no, yo sé todo.
y yo digo que Cristo es Dios y hombre. Es un hereje, aunque no niega ningún dogma. Entre los distintos herejes que ha habido, las distintas herejías, toman un pedacito del Santo Evangelio, una parte. Por ejemplo, la primera herejía cristiana, ¿no? El docetismo. ¿No? Docetismo, con C. ¿No? Docetismo, fíjense que San Juan, en el Santo Evangelio, dice, en el principio era el Logos, como veíamos, y el Logos se hizo carne. Podría haber dicho, y el Logos se hizo hombre, pero no dijo así. Porque los docetas, el docetismo, decían que eran falsos gnósticos o gnósticos heréticos, ¿no? Decían que hay dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo. El Dios malo es el que creó todas las cosas materiales, corporales, y el Dios bueno creó las cosas espirituales. Entonces, todo lo corporal es pecado. Entonces Dios, o sea Jesucristo, no puede haber asumido un cuerpo, porque sería una mezcla de Dios con un pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice no, por ejemplo, Jesucristo tiene un cuerpo aparente, ¿ves? Como un fantasma, como un holograma. Pero Jesucristo murió en la cruz. No, dice, no. El que murió en la cruz fue Simón de Cirene. Cuando Simón de Cirene ayuda a Cristo a llevar la cruz, al final lo crucifican a Simón de Cirene, porque Cristo no tenía cuerpo, no puede ser crucificado. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que dice? Entonces San Juan dice, el Logos, el Verbo, y se hizo carne, para resaltar la corporeidad de nuestro Señor Jesucristo, contra el docetismo. ¿Se entiende más o menos, no? Y estos gnósticos heréticos, porque hay una verdadera gnosis, que es la vida mística espiritual cristiana, y una falsa gnosis. Entonces, como querían afirmar su herejía, escribieron lo que llamamos hoy los evangelios apócrifos, que no son los 4 evangelios, sino después del año 200 o 300, estos evangelios que escribieron no se sabe quién, ¿no es cierto? Se titula el evangelio de Santiago, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de no sé quién. Son apócrifos, no son verdaderamente palabra de Dios. Y en algunos de estos evangelios apócrifos quiere mostrar que Jesucristo, que verdaderamente es Dios, no tuvo un cuerpo humano. Pero lo que dicen los evangelios verdaderos es otra cosa. Después vino la herejía de Arrio. Arrio era un sacerdote, creo que en Antioquía, ¿no? En Oriente. Claro, porque en la Biblia y en el Evangelio, ¿no? Insiste siempre que hay un solo Dios. Un solo Dios nada más. La música de fondo. Y entonces Jesucristo, si ya está el Padre que es Dios, ¿cómo Jesucristo va a ser Dios? Y el Espíritu Santo también, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a haber 3 dioses? Entonces no, hay un solo Dios. Afirma que hay un solo Dios. Y no afirma la Trinidad. Entonces Jesucristo es una criatura, es creado. Es intermedio entre Dios y la creación. Es lo que llamaban los antiguos un taumaturgo, taumaturgo no, ¿cómo era Uy, se me fue la palabra, ¿no? ¿Qué? No, bueno, no importa. Pero no era Dios, ¿no es cierto? Sino que el que ordenó la creación. Dios creó la materia y este segundo organizó la materia en el mundo que estamos ahora.
pero no puede ser Dios porque hay un solo Dios. Afirma una verdad, hay un solo Dios, y no afirma la otra verdad, porque no la entiende. No puede ser. El demiurgo, que es una palabra griega que significa eso. No es creador, sino ordenador, armó el mundo con la materia que Dios creó. No quiere, ¿ve lo que es la herejía? Él afirma que hay un solo Dios. Y esto que no lo entiende, la Trinidad, dice, no puede ser, porque yo creo lo que entiendo. No, creer significa aceptar lo que no entiendo. Eso es creer. Arrio. Ahí viene el arrianismo famoso, que se difundió muchísimo en aquella época, muchísimo en toda Asia y Europa, ¿no? Y en África, pero muchísimo el arrianismo, ¿no? Hasta el día de hoy. Porque también hay cristianos que dicen que Cristo no es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová. No son cristianos, bueno. Los testigos de Jehová son más bien judíos. Por eso se llaman Jehová. Y Jesucristo es un personajón, ¿no es cierto?, que hizo esto, hizo lo otro, pero que no puede ser Dios. Porque hay un solo Dios. Negar la Trinidad porque no la entendemos. Después de Arrio vino Nestor. Sí. ¿Se escribe Arrio? No. A-R-R-I-O. Arrio. Lo que pasa es que es una castellanización de un nombre oriental, ¿no? Pero así simplemente Arrio, ¿no? Fue condenado al concilio, creo que de Nicea, ¿no? ¿Condenado por qué? Porque él se empecinó, ¿no? Justamente el hereje no quiere aceptar una verdad que no entiende. Se empecinó que Jesús no es Dios. Entonces se reunió en Nicea, el primer concilio que hubo, concilio universal, ¿no?, o ecuménico, los obispos de Oriente sobre todo, porque es un problema de Oriente, ¿no? Para ver qué dice el Evangelio y qué dice la tradición, no solamente el Evangelio. Porque el Evangelio, ustedes van a leer todo el Evangelio y posiblemente no encuentren en el Evangelio que diga Jesús es Dios. Seguramente no lo van a encontrar. Van a encontrar otras cositas, ¿no? Que es lo que le pasó a Arrio también, pobrecito. Pero se olvidó la tradición, porque la fe católica se basa en el Evangelio, en la Biblia y la tradición. Porque la Biblia sola no es suficiente. De hecho, como ustedes saben, en la Biblia no está la palabra Trinidad. Es un invento. El primero que dijo algo así fue Orígenes, más o menos, en el año 200. Pero para expresar con una palabra una realidad que está revelada. Bueno, el concilio de Nicea se reunieron los obispos, conforme al Evangelio y la tradición, Jesús es Dios, verdaderamente Dios. Y por eso dice, vieron el credo largo que a veces, que nunca se reza, pero a veces puede rezar, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, o de la misma sustancia que el Padre. ¿Se dan cuenta? Es tan Dios como el Padre, ni más ni menos. Todo para responderle a Arrio. Bueno, Arrio fue condenado porque él siguió insistiendo que no. En vez de aceptar la escritura y la tradición, dice no, yo esto no lo entiendo, no lo acepto. Después había otro, Nestorio. Nestorio era arriano, seguía esa herejía, pero cuando vio que lo condenaron a Arrio se asustó. Entonces sí, Jesús es Dios, sí, pero Jesús, o sea, hay dos Jesús, un Jesús Dios y un Jesús hombre, dos personas unidas. No es que ande uno por allá y otro por allá. No. Son dos personas, pero que están unidas en Jesús de Nazaret. Una persona es Dios, que es el creador de todo el universo y todas las cosas, y otra persona es hombre, ¿no?
por eso la Santísima Virgen María es la madre del hombre y no de Dios. Por eso decía él decía, María no es madre de Dios, es madre de Jesús. Es lo que dicen muchos evangélicos. Claro, esa es una herejía que no niega la divinidad de Cristo, es un poquito mejor, pero no tan mejor, porque al fondo hay dos Jesús. Y por eso se reúnen, los obispos se reúnen nuevamente, poco después, creo que 30, 40 años después de Arrio, los obispos se reúnen y conforme al Evangelio y la tradición, María es madre de Dios. No es María no es madre solamente de la parte humana de Jesús, porque no es madre de un pedazo, es madre de la persona, que es Dios, ¿no? Y por eso el concilio de Éfeso, porque en Éfeso hay una iglesia, ¿no? Hay una casita donde vivió la Santísima Virgen María, con San Juan. Ahora hay una iglesia, por supuesto, ¿no? De ahí se reunió el concilio y dice, no, María es madre de Dios. Porque no hay dos Jesús, o no hay dos personas, una persona divina y una persona humana unidas en Jesús de Nazaret, sino que Jesús de Nazaret es una persona divina, es Dios, que tomó para él un cuerpo y un alma humanos, no una persona humana. Porque cada uno es cada uno, y persona significa eso, ¿no? Que yo soy yo y vos sos vos, eso significa persona, no otra cosa. Entonces, si hay dos personas, hay dos Jesús. Dice, no, hay un solo Jesús de Nazaret. Hay una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se agregó a él, tomó para sí un cuerpo humano de la Santísima Virgen María, por la concepción biológica, ¿no? Y un alma humana, creada por Dios, como el alma de todos nosotros, el alma de cualquier persona humana. Pero es persona divina. Buenas tardes. Persona divina y no humana. Eso decía Nestorio, y modernamente eso decía el padre Larrañaga en un libro que se llama El Silencio de María. En un capítulo dice justamente esto, ¿no? Que María fue la madre de la persona humana de Cristo. Tan desastroso era eso que lo llamaron a la atención y tuvo que corregirlo. Y en la segunda edición ya lo corrigió. Bueno, se sujetó a la obediencia. Pero No lo hizo por Adriano. No por Nestoriano. Por Nestoriano. Sí, claro que sí. Sí, de verdad. Sí, eso es lo que dice Nestorio. Lo que pasa es que en algunos seminarios enseñan así, ¿qué va a ser? No es culpa mía, enseñan así, entonces, pero él se corrigió. Se corrigió, aunque tiene otras cosas, pero... Después está otra herejía, los monofisitas. Monofisitas. Sí, eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Jesús es Dios. ¿Se acuerdan los docetas? Decía que Jesús no tenía un cuerpo humano, pero sí un alma humana. Es decir, Dios asume un alma, no puede asumir un cuerpo, porque el cuerpo es obra del diablo, ¿no? Los monofisitas decían, no, Jesús es Dios. Al unirse lo humano y lo divino, lo humano queda absorbido de tal manera por lo divino que desaparece lo humano. Toda la parte humana de Jesucristo desaparece, porque según esta idea que ellos tienen, ¿no? Lo divino es tan grande, y es verdad, lo divino es tan grande, es infinito, pero no suprime lo humano. Pero para ellos sí. Entonces Jesús tenía una sola naturaleza divina. En el fondo es también como los docetas, ¿no? Es decir, la parte humana de Cristo era meramente apariencia. Pero para los docetas, por lo menos, Jesús tenía un alma humana. A estos no. Sí. Perdón, entre los maniqueos y los docetistas son parientes. En el fondo, lo que pasa es que el maniqueísmo es pagano. Los docetas eran cristianos. Pero asumen
el maniqueísmo, de que todo lo material es creado por el diablo, y lo aplican al cristianismo, los docetas y los falsos gnósticos, ¿no? Sí. Pero el maniqueísmo en su origen empezó entre los persas, ¿no? San Agustín también. En un tiempo fue maniqueo, sí, en un principio sí, después se convierte. Bueno, los monofisitas entonces, que hay una sola naturaleza, la naturaleza divina, ¿no? Es decir, la naturaleza humana va desapareciendo o desaparece. Entonces no sería verdaderamente hombre. Pero ustedes cuando lean el Evangelio van a ver, por ejemplo, Jesús nació, murió, lloró, se asombró, se entristeció, se alegró, No etc. salvó. No se salvó. Bueno, pero en cuanto a hombre, digo yo, estoy hablando de la parte humana de Cristo, todas las características humanas están descritas en el Evangelio. Si fuera como dicen los monofisitas, que fuera solamente una naturaleza divina y no humana, entonces todo esto que dice el Evangelio es ficción, es apariencia. Después están los monotelitas, otros raros que había, ¿no? Porque fíjense, nosotros hoy día creemos en la Trinidad fácilmente, ¿no? No hay ningún problema, la Santísima Trinidad. Y no nos damos cuenta que es un misterio inexplicable. Nosotros creemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y no nos damos cuenta que es un misterio inexplicable. Lo aceptamos porque nos enseñaron de chiquitos así. En el catecismo, la catequista nos enseñó eso. Mi mamá me enseñó eso. Y bueno, y después fuimos estudiando y lo profundizamos, ¿no? Pero es un misterio inexplicable. Entonces los monotelistas dicen, ¿cómo puede ser? Si Jesús es Dios, ¿no? Y Dios tiene una inteligencia y una voluntad. Dios piensa y quiere ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, Jesucristo, que fue tan bueno, tan santo, no puede querer otra cosa de lo que quiere Dios. No puede tener una voluntad humana. Ahí querían llegar. Jesucristo tiene una voluntad divina. No puede tener una voluntad humana porque entonces estaría en contradicción con Dios. Tendría un querer distinto del querer de Dios. Eso decían los monotelitas, de una sola voluntad. Entonces armó un gran problema, ¿no? Y estaban un obispo patriarca de Alejandría, país de Constantinopla, y el patriarca de Jerusalén discutiendo que sí, que no, que sí, que no. Y entonces dice en el Santo Evangelio, cuando Cristo está en el huerto de los olivos, dice: Padre, si es posible que no se haga, tomar este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si la voluntad humana tiene miedo, pero que no se haga mi voluntad humana, sino la voluntad divina. Tiene voluntad humana subordinada perfectamente, santamente, a la voluntad divina. Porque es santo Jesucristo. Cuando hombre es santo. Entonces, él quería siempre lo que Dios quiere, sin ningún tipo así de dudas ni nada, con miedo, pero que no se haga mi voluntad. Eso le contesta el patriarca de Jerusalén, que era San Sergio, no me acuerdo, no importa. Entonces el Papa interviene, como vio que se peleaban, discutían, el Papa Honorio I, en el año 600, ¿no? Interviene y dice: bueno, no hay que discutir por estas cosas. En vez de decir, no, el monotelismo es una herejía, para no quedar mal, para no pelearse, para no sé qué, dijo: no, dice, lo que pasa es que Jesús manda una carta al patriarca de Constantinopla, que era Sergio, me parece, ¿no? Manda una carta donde tiene tanta ambigüedad que no sabemos, no se sabe si dice que Jesús tiene voluntad humana o no, por la manera en que lo dice, ¿no? Entonces le dice el patriarca, el monotelista, dice: me dio la razón el Papa,
Jesús no tiene voluntad humana. Y el patriarca de Jerusalén, que era Sofronio, me parece, dice, no, me dio la razón a mí el Papa, Jesús tiene voluntad humana. Esa ambigüedad, viste, que entonces... Es inteligente para poder hacer una cosa así. Será muy inteligente, pero no sé, el Papa tenía que decir cómo es Cristo. ¿Ve? Entonces, después muere el Papa y el Papa siguiente le hace un juicio al Papa muerto y lo condena por no defender la herejía, por no defender la verdad, por no combatir la herejía. Es decir, en vez de decir la verdad cristiana, revelada, según el Evangelio y la tradición, es esta. No, quedó bien con Dios y con el diablo. Bien con Dios no quedó bien, ¿no es cierto? Pero fue excomulgado o condenado post-mortem por no haber combatido la herejía. Y que tampoco era fácil, ¿no? Porque acuérdense que la revelación que se da en la Sagrada Escritura y en la tradición lleva un proceso de esclarecimiento y ¿no? Tardaron muchos siglos hasta definir claramente cómo es Jesucristo, ¿no? Pero es justamente la misión del Papa, ¿no? Aclarar la verdad sobre Dios. Después está, por ejemplo, el adopcionismo. Dice, Jesús nació humano y nada más, como cualquiera de nosotros, ¿no? Milagrosamente, todas esas cosas, ¿no? Y llegó un momento que el Padre lo adoptó como hijo. Por eso se lo llama hijo de Dios. Generalmente el adopcionismo, ¿no? Por ejemplo, Leonardo Boff, brasilero de la teología de liberación, ¿no? Dice, Jesús fue adoptado en el momento del bautismo. Cuando fue bautizado, vieron que dice, se abrió el cielo, se escuchó una voz, este es mi hijo amado. Ahí fue adoptado como hijo de Dios. Y ahí empezó a ser Dios. Antes es el adopcionismo. Pero eso es como nosotros, igual que nosotros. Fuimos adoptados en el día del bautismo. Y somos hijos de Dios por el bautismo. Adoptados. Después está, los mormones. Los mormones para los mormones que no son cristianos, pero son muy activos, ¿no? Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Adán, cuando murió, fue al cielo y fue hecho Dios. Y por eso dice de Jesús, es hijo de Adán, hijo de Dios. Lo soluciona muy fácil, pero no tiene nada que ver. Porque además tiene muchos dioses. Cuando uno muere y se ha vivido justamente, ¿no? Y va al cielo, se convierte en Dios. Y por eso Jesucristo es Dios. Pero es como cualquiera de nosotros. No hay ninguna diferencia entre nosotros, si morimos vamos al cielo, que Jesucristo. Pero no vamos a ser Dios. ¿Cómo? No vamos a ser No, claro. Pero eso es una cuestión mormona, de los mormones, ¿no? Para justificar, cuando ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, se refieren a eso, que fue hecho Dios al morir y subir al cielo. Pero no es, como dice el primer concilio de Nicea, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, o de la misma sustancia que el Padre, etc. Y después hay, modernamente, algunos teólogos, teólogos, no sé eso, que no niegan la divinidad de Cristo, tampoco la afirman. Es un libro de cristología, y ustedes buscan si Cristo es Dios, a veces ni aparece la cuestión si Jesucristo es Dios o no es Dios. Eso está muy relacionado con la teología de liberación, porque en la teología de liberación lo que importa es la cuestión social, nada más. Si la religión es social, sociología, y el que no hace, o más que social,
La religión es política. Por eso el cristiano que no hace una opción política es un mal cristiano. Pero Jesucristo no hizo ninguna opción política, más bien perdió políticamente hablando, perdió. Perdió con los judíos y perdió con los romanos, políticamente hablando. Es más, lo retó muchas veces a los apóstoles, porque los apóstoles pensaban que Jesús iba a ser una opción política. Pensábamos que iba a restaurar el reino de Israel. Y hasta ahora no pasó nada. ¿Se dan cuenta? En cambio, los teólogos de la liberación, como digo, algunos sí negarán que Cristo es Dios, habría que ver cada personaje, ¿no? Pero en general no dicen nada. No les interesa. La religión, me acuerdo cuando yo estaba en Bolivia, predicando una novena en Potosí, y justo fue un golpe de Estado. Evo Morales lo echó al presidente que había, y entonces se armó un gran despiola, ¿no es cierto? Y en Potosí, el obispo no estaba, el vicario, que era un español, llamó a una misa por la paz en la catedral. Y fuimos, sacerdotes, muchos laicos, ¿sí? Una misa por la paz, por la paz política de Bolivia, ¿no? Y toda la misa fue pedirle al presidente que se vaya y se deje bromar. Esa fue la misa. La religión como una opción política. Exclusivamente, o por lo menos principalmente. Como digo, no dicen que Jesús no es Dios, pero si es Dios no importa, lo que importa es lo político de acá. Eso hay mucho. Pero claro, de tanto no hablar de que Jesús es Dios, se olvidan de que sea Dios y quizás llegan a negar que sea Dios. Y eso está relacionado, como dice el Papa Pablo VI, con el tema de la Eucaristía. ¿La Eucaristía qué es? ¿Un pan bendito? No sé. ¿O es Dios? ¿Y Cristo es Dios? Ahí está el asunto, ¿eh? Entonces, dice, bueno, no, la Eucaristía es la reunión del pueblo en lucha, en la lucha política. Eso es la Eucaristía, la misa. El pueblo cristiano, ¿no es cierto?, que se reúne para la lucha política. Como fue esta misa en Potosí, por la paz, era para expulsarlo al presidente de la República. En la misa como el pueblo cristiano que hace una opción política de lucha por lo que fuera, lo que no fuera, ¿no? O acá en Argentina, la misa sindicalista, ¿se acuerdan? En Luján, la misa sindicalista, la misa estaba el obispo ahí y todo con el bombo, Moyano. Lo único que faltaba es que Moyano diera el sermón, ¿viste? No sé si dio el sermón, pero lo único que faltaba. O la misa, espera un poquito, o la misa peronista directamente, discúlpenme. En algunos lugares y en alguna iglesia dominicana, en la misa por Evita, vieron que murió Evita, entonces una misa por la muerte de Evita, ¿no? Entonces en el altar hay un cuadro así de Evita, ¿viste? Un cuadro así, Evita, la misa, todo, y al final sube el gobernador de la provincia, que era peronista, a dar un sermón de Evita. La misa peronista. ¿Se dan cuenta? El pueblo se expresa en su lucha política en la misa. ¿Y Cristo será Dios o no será? No sé, no sabemos eso. O no interesa. Y sí interesa. Porque si es Dios, es todo lo que ha hecho Jesucristo es divino. Y no solamente político. También hizo política Jesucristo. También hizo política porque era judío. Entonces, él amaba a su patria judía, a Israel, evidentemente. No fue politiquero, ¿es cierto? Pero dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son ideas o conceptos, enseñanzas políticas, cristianas. Eso es la Argentina. Y en el mundo también.
Y entonces, decía el Papa Pablo VI, claro, como si la Eucaristía, la hostia consagrada, es Dios o no es Dios, cambia la situación. Y eso lo hace en una carta del Papa cuando habla del tema de la comunión en la boca o la comunión en la mano. Entonces dice explícitamente, la comunión en la boca expresa como signo sagrado, expresa más claramente que esto que recibimos no es un pan bendito, es Dios. Y la comunión en la mano expresa como símbolo, como signo sagrado, que esto que recibimos no sé si es Dios. Y por eso dice, aunque permite la comunión en la mano, debe conservarse la comunión en la boca, porque expresa de modo más perfecto lo que es Dios. Por eso lo otro no niega que sea Dios, pero no le da tanta importancia o tanta relevancia, relevancia a que sea Dios. Y por último, dice Cicerón, que fue un filósofo pagano anterior a Cristo, ¿no? Cicerón, aproximadamente 50 años antes de Cristo, al ver la degradación del Imperio Romano, la degradación política, moral, religiosa, ¿no? Tanta la degradación que, ¿se acuerdan que dice San Pablo? En casi todos los templos paganos, ¿no?, había un altar al Dios desconocido. Es decir, estaban viendo que esta religión pagana no era lo que tenía que ser. Tenía que haber un Dios que no sabemos quién es. Entonces dice Cicerón, esta decadencia política, moral, religiosa, no tiene solución. Solamente que venga un hombre tan perfecto que también sea Dios. Y a los 50 años nació Jesucristo. Tenemos que esperar 50 años para... No, se nació Jesucristo. ¿Cómo era? Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, significa lo que es una palabra griega, ¿no? Si tengo acá para escribir, escribimos. Sí, para borrar, no hay para borrar. Bueno, acá escribo, ¿no? Cristo es teándrico, es así. Teándrico. Eso significa que es Dios, y significa que es hombre. Es decir, las acciones que realizaba Jesucristo eran acciones divinas y humanas a la vez. Eso significa teándrico, porque Él es Dios y hombre a la vez. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Entonces, su obrar, ¿no? Por ejemplo, los milagros, ¿no? Cuando vi un ciego de nacimiento de Jesucristo, escupe en tierra y hace barro con su saliva, le pone la saliva en los ojos, el barro, y lo cura de la ceguera. Una acción humana y divina, a la vez. En otros milagros no se nota tanto, pero acá se nota más claramente, ¿ven? Todas sus acciones son divinas, porque Él es Dios, y por tanto su obrar, su pensar, su amar es divino. Y es hombre, entonces su obrar, su pensar, su amar, su sentir es humano, totalmente teándrico, a la vez perfectamente divino y perfectamente humano. Claro, esto se lo digo así, es muy fácil, ¿vieron? Pero es un misterio inexplicable. ¿Y por qué decimos que es así? Porque así dice el Evangelio, ¿viste? Está en el Evangelio y en la tradición. Y entonces yo no lo entiendo. ¿Por qué no lo puedo entender? Porque ninguno de nosotros es teándrico. No somos humanos, ni solamente humanos. Y nos viene la gracia santificante,
la gracia divina viene a nosotros y nos mejora un poquito. Si es que. A ver, A ver. algo hace, ¿no? Pero no tenemos experiencia de lo que es esto. No. Lo sabemos porque está en el Santo Evangelio y en la tradición. Las dos cosas, acuérdense. Porque acuérdense, ustedes lean uno de los 4 evangelios, léanlo todo, y van a ver seguramente que no encuentran que digan Jesús es Dios. Así tal cual. Dice, hijo de Dios, sí, viste, persona. Entonces, la tradición, ¿qué es? Lo que los apóstoles enseñaron, aparte de lo que escribieron, aparte de los evangelios, las cartas, ¿no? Ellos enseñaron muchas cosas que no dejaron por escrito. Y esas cosas que no dejaron por escrito se transmitieron, para tradición es eso, transmitir a lo largo de los siglos, por medio de los santos, de los doctores de la Iglesia, de los concilios universales, ¿no? El concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de no sé cuánto, y el otro, y el otro, y el otro. Son 21 concilios ecuménicos o universales, donde se transmite tradición, donde se tradita, digamos así, la enseñanza de los apóstoles. Para poder para poder explicitar lo que está en el Evangelio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Todavía no tenemos ninguna pregunta. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta mía. Bueno, lean el Evangelio, hágame caso. Lean, como le decía al principio, ¿no? En este curso, que son 4 o 5 clases vamos a hacer, lean obligadamente, como tarea para la casa, uno de los 4 evangelios, leerlo completo. ¿El evangelio que quiero? Sí. ¿O todos? Bueno, si pueden leer todo mejor, pero con uno, para tener una visión completa de todo lo que habla sobre Jesucristo. El de San Juan es más difícil para entenderlo, ¿no? El de San Mateo es más fácil. San Mateo también. San Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento. San Lucas era médico y bueno, no hace tanta referencia al Antiguo Testamento porque no era judío. Y San Marcos es más breve. San Marcos escribía lo que le dictaba Pedro. Es más cortito, más breve, ¿no? Cualquiera de los 4, pero completo, para tener una visión completa de Jesucristo. ¿Y el catecismo? El catecismo de la Iglesia Católica, la parte de la cristología, ustedes fíjense en el índice, ahí está, y listo. Bueno. ¿Y hay que sacar algo en específico? Si ustedes si quieren ir escribiendo, mejor para mejor comprensión, pero es para ustedes nada más. Perfecto. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.